Los clientes tienen muchas dudas sobre qué conceptos se tienen en cuenta en un presupuesto SEO. En mi caso, básicamente los conceptos que tengo en cuenta son los de mi cartera de servicios SEO, aunque también hay otros que suelo separar. Hago una distinción entre link building, implementación o contenidos. También desgloso otros servicios que añaden valor añadido, como puedan ser, por ejemplo, la optimización para la conversión. Supongo que cada consultor SEO tendrá su manera para calcular cuánto cobrar por SEO. Yo llevo desde el año 2002 desarrollando sitios web y realizando campañas de posicionamiento en buscadores. Y mi conclusión final es que al hacer un presupuesto SEO, el concepto alrededor del cual hay que configurar las acciones son las horas de esfuerzo o trabajo. No es lo mismo el precio de una hora de trabajo de un especialista que de un experto SEO reconocido, como tampoco es lo mismo el número de horas que cada uno dedica a cada tarea. Ejemplos que ilustran esta afirmación pueden ser las herramientas que cada uno usa, por ejemplo, o la pericia y la productividad que le saque como rendimiento al uso de esas herramientas. ¿Puede hacerse una tarifa de SEO fija? La única manera de hacer una tarifa SEO que pueda permitir tratar todos los proyectos con una tarifa de precio de SEO fija es tratarlos todos por igual, y eso es mentira. Si no, estás queriendo que te engañen. ¿Es lo mismo un proyecto de un sector competido, como por ejemplo el de seguros o de viajes, por ejemplo, que uno de un sector que no esté competido y no tengas dificultad para posicionarte porque no hay competencia? Obviamente no es lo mismo. Las horas de esfuerzo, por lo tanto, no son las mismas y no podemos tratar todos los proyectos igual. Es más, en un proyecto competido, por ejemplo, en uno del sector de seguros, ¿es lo mismo lo que tienes que hacer cuando un proyecto ya está iniciado y ya tiene pasos dados que cuando lanzas un proyecto desde cero? Naces, obviamente, con una serie de acciones que de otra manera ya tenías. Por lo tanto, insisto, no es lo mismo. No podemos usar todos los proyectos con la misma vara de medir. No vamos a hacer las mismas horas de esfuerzo y por lo tanto los precios de una tarifa SEO fija es, en mi caso, en mi opinión personal, imposible de tratar. ¿Qué factores influyen en un presupuesto SEO? Principalmente, por ejemplo, los competidores. ¿Quiénes son tus competidores y en qué te sacan ventaja? La competencia es la liebre que te hace correr y no tiene que ser fija. A medida que evoluciones y te reposiciones, esos competidores cambian. Unos se quedan atrás, otros asoman en el horizonte objetivo y ojo que a veces eres tú el que te queda atrás, y lo sé por experiencia propia, unas veces porque o bien no haces nada, o bien porque la competencia lo hace mejor, o bien porque a veces lo haces peor. Lo primero que hago al hacer un presupuesto SEO es analizar cuáles son los competidores que hay en ese sector. Y ojo, competidores no es que aparezcan solamente por las mismas palabras clave que tú quieres aparecer. Depende también de los objetivos que tengan esos sitios. Por ejemplo, en un sector como el marketing online, un blog, su objetivo es monetizar el tráfico, mientras que el objetivo que tengo yo como experto que ofrece servicios es venderlos. Así que en ese caso no es un competidor como tal. Hay que tener en cuenta también cuáles son esos competidores reales, los que te quitan negocio o los que están ahí trabajando para intentar llevarse el mismo negocio que te quieres llevar tú. Y luego, una vez que ya sabes claramente cuáles son tus competidores, tienes que medir los KPIs en los que ellos te sacan ventaja para, lógicamente, compensar. Esas horas de esfuerzo son las que se trasladan después al presupuesto SEO. En mi caso, lo que hago es tener en cuenta una serie de valores estadísticos en base a otros proyectos similares y tengo en cuenta, como digo, esa diferencia que hay, por ejemplo, en enlaces, en número de contenidos que tienen esos competidores a los cuales me voy a enfrentar. ¿Cuáles son tus costes? Ya decíamos antes que el ladrillo al cual vamos a construir un presupuesto SEO es el coste hora. Tienes que tener en cuenta, por lo tanto, cuál es tu coste de hora. No es lo mismo el presupuesto que podría hacer con una estructura como el de una agencia. El presupuesto y el coste de hora será mayor al que pueda tener, por ejemplo, un consultor SEO freelance, como es mi caso, ¿no? También tienes que tener en cuenta las características y la infraestructura interna de herramientas, por ejemplo, que también tiene unos costes y tienes que llevarla a ese presupuesto. En el caso del coste de las herramientas, aquí tienes que tener en cuenta dos cosas. Una es el propio coste,
porque evidentemente va a afectar a tu precio que vayas a poner, pero también es el rendimiento que le sacas. Si tú no usas herramientas no tienes ese coste, pero también vas a invertir más tiempo a hacer tareas que de otra manera la herramienta automatiza. Tienes que tener en cuenta esto. Algunas de mis herramientas esenciales son Screaming Frog, Seolizer, Link Affinity, SafeCon, SEMrush. Hay muchísimas. Y eso obviamente tiene que afectar al presupuesto que voy a dar. Tanto por tiempo, puede ser una ventaja porque invierto menos tiempo, como por coste, que puede ser una desventaja porque tiene más coste. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué afecta al posicionamiento y al presupuesto? Por ejemplo, el número de páginas indexadas. Un proyecto con muchas páginas indexadas también, además, tiene una serie de problemáticas como en un medio, por ejemplo, si tienes un proyecto de un medio digital que se puede manejar en el orden de cientos de miles o incluso de millones de URL, las herramientas que vas a necesitar para hacer ese análisis no son las mismas que para uno que tengas pues con pocas URL. Cualquiera que lo haya comprobado verá que es imposible o imposible, depende de las características de los recursos y las herramientas que tengas, ¿no? Pero un sitio con 1 millón de URLs y lo rastreas con un Screaming Frog y consigues a duras penas poder rastrearlo, luego exportar y manejar esos archivos es difícil. Por lo tanto, hay herramientas mucho más específicas para esos sectores que además también son mucho más caras, como por ejemplo Botify y demás. Tienes que tener en cuenta esta a la hora de hacer presupuesto. Luego también, por ejemplo, el coste de esa hora de trabajo que hemos dicho antes, la dificultad, no es lo mismo un sitio muy competido con un sitio poco competido, por lo tanto, también va aparejado al presupuesto. La evolución, la penalización, no es lo mismo también el coste de hora de esfuerzo que tienes que hacer para un sitio que va fino, que no tiene problemas, que uno que además vas desde -0, menos 25 o menos X. ¿Por qué? Porque está penalizado, por ejemplo, ¿no? Tienes que hacer una serie de acciones que corrijan los motivos por los cuales se ha penalizado anteriormente. También, por ejemplo, tienes que tener en cuenta el déficit de enlaces. Un proyecto en un sector competido que no tenga enlaces o que tenga pocos enlaces se tiene que poner al día en relación, a lo mejor no por cantidad, pero sí por calidad con relación a los enlaces que ya tienen los principales competidores. El número de idiomas también tienes en cuenta, porque en mi caso, por ejemplo, yo puedo manejar proyectos en español, en francés y a duras penas en inglés. Si te sales de esos idiomas porque vas a trabajar con otros idiomas, pues necesitas contratar gente que te traduzca, los números de contenido van a multiplicarse también, por lo tanto van a aumentar el número de páginas indexadas, en fin, hay una serie de problemas añadidos que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer presupuesto SEO. Y estos son negocios. Por un lado, tú tienes que procurar ofrecer precios que le cuadren al cliente, pero también es verdad que necesitas, esto no es, sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta, el trabajo que hago me gusta, ¿no? Lo disfruto, pero hay que llevar el pan para casa, así que tienes que cuadrarte los precios que vas a ofrecer con lo que les quieres sacar de beneficio. Estos son negocios, no es un juego. A mí, que soy bastante asiduo, como sabéis, a las hojas de cálculo, me gusta hacer una serie de escenarios para conocer todo el recorrido que puedo tener un presupuesto desde dónde me puedo mover hasta dónde me puedo mover, ¿no? Teniendo en cuenta también, por ejemplo, el precio que mueve la competencia, etc. ¿Qué incluyo en mis presupuestos SEO cuando envío el correo electrónico? Bueno, yo utilizo un CMS que se llama Village, que me permite incluir HTML en los correos electrónicos y tengo herramientas que automatizan ese HTML, incluyen parte de los datos por escrito de esas diferentes KPIs que tiene, por ejemplo, la competencia o las características del presupuesto, número de páginas indexadas, etcétera, etcétera. Me permite incluir gráficas, me permite incluir tablas comparativas, en fin, básicamente al final lo que hago es construir un correo electrónico con un cuerpo de mensaje que explica de manera, bueno, de texto, que alguien que no entienda de gráficas o no entienda de este negocio lo asuma más o menos que le estoy ofreciendo, para que entienda qué le estoy ofreciendo como servicio, y luego al final añado un PDF con lo que es el presupuesto en sí, con lo que es el documento administrativo de este servicio, tanto precio, tantas horas, y se lo envío por correo electrónico, con una serie de seguimientos posteriores que son, en realidad, el éxito de cualquier presupuesto SEO es el seguimiento. Me da la experiencia por entender que cuando un cliente solicita un presupuesto, cuanto más rápido se lo pasas, más fácil es que cerrarlo. Y bueno, por supuesto, la calidad del servicio y que entiendan que eres la persona adecuada para poder dirigir ese área de negocio que te están solicitando
a través de ese presupuesto SEO. ¿Y qué incluye un servicio SEO? Pues por un lado hay una parte de auditoría, hay una parte de análisis, donde detectas, detallas cuáles son los inconvenientes o los problemas o las debilidades que has detectado en una auditoría. Y luego además, como servicios adicionales, pues puedes ofertar si el cliente puede implementar o no, pues si necesita implementación, la implementación va aparte. Digo en mi caso, si el cliente puede generar contenido o no, si necesita que simplemente, pues también lo ofrecería aparte. Que además lo subcontrato, porque a mí no me merece la pena generar los contenidos, ¿no? Me da más dinero como negocio que estamos hablando que es, me da más dinero, pues eso, invertir mi tiempo en encontrar esas debilidades y cómo proponer las correcciones que ponerme a generar contenido. Eso lo subcontrato. La implementación también lo subcontrato. Y el link building también se saca aparte. No todos los proyectos quieren, necesitan o se arriesgan. A mí me gusta explicar los riesgos que hay. El link building es necesario. Sí, rotundamente, no hay dudas. Pero también implica riesgos y el cliente tiene que saberlo y querer asumirlo. Si no los quiere asumir, pues obviamente no es un servicio que vaya a aparecer en el presupuesto. Por lo tanto, lo separo, lo detallo aparte. ¿Qué tipo de presupuesto hay? Pues está el fee mensual, que es el habitual, donde tú pasas un presupuesto que va a ser para una serie de acciones mes a mes. En mi caso, por ejemplo, no obligo a ningún cliente que esté conmigo un mínimo de tiempo. Hay empresas que sí que obligan mediante contrato a un cliente que esté con ellos un año o lo que sea, ¿no? Yo en mi caso no. Otros tipos de presupuestos también son, por ejemplo, los de one-off. One-off es una auditoría, detectas los problemas, propones las correcciones, se termina la auditoría, a lo mejor hay un tiempo de seguimiento por si hay alguna duda con esas implementaciones y poco más. One-off. No hay un seguimiento mes a mes como en el caso anterior. Adicionalmente al SEO, hay otra serie de servicios que están, bueno, son hermanos del SEO, aunque no propiamente dicho el servicio de optimizar para posicionar. Que son, por ejemplo, el servicio de reputación, donde en realidad el trabajo es intentar corregir y buscar oportunidades para que sitios que cuando buscas tu marca o ciertas expresiones de marca provocan que los usuarios se echen para atrás, usuarios o potenciales personas a las que quieres contratar, que cuando ven referencias se echan para atrás, ¿no? Bueno, pues el servicio de RM es SEO, pero no es propiamente la tarea de optimizar, sino de exposicionar otros sitios que están hablando mal de tu servicio. Bueno, espero que te haya sido útil en cuanto a conocer qué características y qué se tiene en cuenta a la hora de hacer un presupuesto SEO. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita para estar atento cuando vaya publicando vídeos como este y espero poder continuar creando una comunidad alrededor del marketing online, en concreto del posicionamiento en buscadores, que es a lo que me siento más identificado como profesional. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.